Bienvenidos a una sesión de escucha más de Contigo a la Distancia, por parte de la Secretaría de Cultura y de la Fonoteca Nacional. Esta sesión bien podríamos llamarla Música para Charlar, porque vamos a platicar con la doctora Eugenia Revueltas, hija de el gran compositor mexicano, admirado por todos nosotros, Silvestre Revueltas. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sé que usted es cómplice de todo lo que tenga que ver con música mexicana en general, y le agradecemos además su amistad para con la Fonoteca Nacional. Bien, antes que nada yo quiero dar las gracias a la Fonoteca, al Departamento de Cultura y a todos ustedes que una vez más, eso me gusta, una vez más un grupo de jóvenes me invita a hablar de Silvestre Revueltas. Yo siempre he creído, desde hace muchos años, que siempre hubo una especie de vinculación entre los jóvenes y Silvestre. Y recuerdo los que éramos jóvenes en aquellos tiempos, Manuel Enríquez, Raúl Cosío, en fin, la serie de primeros músicos de música contemporánea que eran revueltianos y que daban sus conciertos y que querían hacer obras con Silvestre Revueltas hasta nuestros días. Entonces, yo les agradezco este interés por Revueltas y en general por la música mexicana, la gran música mexicana, no nada más de Revueltas, sino de los creadores de música mexicana en nuestro país. Eso es todo. Doctora, tiene usted toda la razón del mundo, es muy cierto lo que dice. Yo incluso me atrevería a decir que Silvestre, a pesar de que pasan mucho, su música sigue siendo totalmente joven. Es una música que no pasa de moda. Sí, cómo no. Doctora, tiene usted toda la razón. Es una cosa, es un fenómeno muy interesante que Silvestre Revueltas quizá sea el músico más moderno de México, porque su música continúa siendo siempre una música de vanguardia. Es una música que no envejece, sea de la clase que sea, porque él tiene, digamos, varios tipos de música dentro de su estilo tan personal. Siempre es una música, repito, muy moderna. Ahora, me gustaría que usted platicara, habíamos pensado varios temas, pero aquel tema que a usted más le guste, me parece que quería comentarnos algo sobre la música de Silvestre Revueltas y los ferrocarriles. Todo esto un poco a propósito de música para charlar, aunque esta plática se llama Retrato de Silvestre Revueltas, repito, también podría llamarse música para charlar. Bien, bueno, sí, me ha interesado, siempre me gustó música para charlar y sobre todo las notas que Revueltas escribió irónicamente sobre esta pieza. Yo no sé, yo quisiera decirles algo. Yo también, como ustedes, he tenido que ir construyendo mi memoria de Silvestre Revueltas, porque si usted piensa que yo tenía 5 años cuando murió mi padre, entonces yo he ido construyendo esa imagen a través de los recuerdos de las tías, de mi tío José, de todos ellos, y después más de oír su música, de leer sus epistolarios, de todo ello, igual que cualquiera de ustedes, y lo voy forjando y cada día sé una poquita cosa más, y todo lo demás, voy construyendo todas estas memorias y estos recuerdos, a veces, ayudados por otras personas que me platican, que me cuentan, que me dicen, unos con mejor voluntad, otros. Algo que a mí de niña sí me dolía mucho era que siempre me hablaban de las parrandas y demás cosas, del alcoholismo de mi padre. Y eso me molestaba, porque yo decía, aún siendo niña, pero además de beber, hacía música. Y para mí eso era mucho más importante que todo ello. Uno va aprendiendo, sabe, entiende, y en fin, se va construyendo la imagen.
Y entonces, respecto a música para charlar, me acuerdo que Rosaura me comentaba que cuando Eric Kleiber oyó la música, dice, yo no entiendo por qué le pone a esta partitura tan rica, ese nombre, música para charlar, es decir, es música para escucharla y escucharla con atención. Y luego, la vinculación, como usted ha señalado, de Revueltas con esta música que implica un viaje, un ir en ferrocarril, un transitar por nuestro complicado país, que era en aquellos años que ellos vivieron muy importante, no solo las carreteras, sino estos proyectos ferrocarrileros. Y esto es enriquecer a nuestro país y todo ello. Y que de alguna manera, una vez aquí, me llamó la atención, porque un día llegaron aquí unos jóvenes, no recuerdo su nombre, llegaron a mi casa, tocaron la puerta y los vi que traían algo muy grande, y era un retrato que ellos hicieron de Silvestre Revueltas y todas sus obras. Y entonces está el tren así como circulando por las alturas, usted lo verán, les he prestado para ver eso, y me llamó la atención. Pero más me ha llamado la atención en este constructo de la imagen de Revueltas, cuando leo las cartas de mi abuelo José, y entonces entiendo profundamente que yo no sé si don José hablaba con sus hijos de esos viajes eternos que hacía desde Santiago Papasquiaro hasta Sinaloa y luego hasta Sonora, hasta llegar a Empalme, que es un centro de ferrocarriles en donde se cruzan de aquel ferrocarril que se iba a hacer, que se medio hizo o que se hizo completamente, que es el del noreste, y que ha dado lugar a toda una serie de leyendas y de historias y de todo. Y entonces, juntando todos esos recuerdos, oigo las máquinas, y oigo el ruido, y oigo también y recuerdo un viaje por tren, creo que el único que hice con mi papá, a Morelia, a donde me llevó a conocer a los niños de Morelia. Fuimos a ver a los niños de Morelia, que eran los niños españoles que llegaron aquí. Todos esos recuerdos se me han unido con ver esto de el himno ferrocarrilero, recordar música para charlar, y sobre todo la parte fundamental del viaje, que es eso que decíamos, cantar nuestras proezas, que decían los obreros del ferrocarril. No sé si esto es como loco y así, pero así he ido construyendo, de las cartas, de unas imágenes, de un regalo de unos jóvenes que me hicieron y que se ve el tren, y del recuerdo también de un joven investigador y todo, de Baja California, Virgilio Muñoz, que me contó qué era lo que significaba ese tren que llegaba hasta Mexicali, de allí creo que a Tijuana, y que les llenaba de ilusión porque era el vínculo para unirse al centro, venir al centro del país y venir a estudiar y todo, y cómo salían a ver la llegada del tren. Todos los que hemos estado cerca de los trenes sabemos que uno de los placeres más de los niños es ver pasar el tren y decirle adiós con la mano. Todos esos recuerdos están ligados a música para charlar y al canto revolucionario de los ferrocarriles. No sé si esto redondea su recuerdo de ustedes, y parece que esta investigación que ustedes han hecho muy seria sobre ese canto revolucionario de los ferrocarriles. Así es, maestra. Vamos a escuchar entonces este rescate que ha hecho la Fonoteca Nacional, y podremos decir que este sería una especie de estreno por lo menos en medios, un estreno moderno del himno ferrocarrilero de Silvestre Revueltas.
Este himno ferrocarrilero fue usado en la película La Bestia Negra y la canta Paco Obregón y está acompañado por la orquesta de Manuel Esperón. Quisiera decir simplemente que me acaba de impresionar mucho una cosa que usted dijo, maestra, que es que ustedes fueron a ver a los niños de Morelia. Y me lleva a que una pregunta siguiente, que es, no podemos, bueno, en primer lugar vamos a escuchar el himno ferrocarrilero, ¿no? Así es. Bueno, si quieres lo ponemos después el himno, ¿no? Aquí como que hacemos un corte. Ok, entonces nada más lo anuncio. Acabamos de escuchar a los niños. Sí, nada más voy a regresar y... Sí, claro. Acabamos de escuchar el himno ferrocarrilero de Silvestre Revueltas, que es una canción usada en la película La Bestia Negra. La canta Paco Obregón y está acompañado por la orquesta de Manuel Esperón. Es muy probable que este haya sido el único registro editado en vida del compositor, lo cual lo vuelve un descubrimiento pues muy importante, ¿no? Maestra, lo que acabamos de escuchar me lleva a la siguiente pregunta. No podemos desvincular la música de Silvestre Revueltas con la participación y la convicción social y revolucionaria del maestro Revueltas. Y entonces, ¿cómo podemos vincular su música con todos estos aspectos, digamos, con esta vocación social del maestro Revueltas? ¿Y cómo lo sintió usted como niña? Bueno, yo creo, de lo que tengo, antes no lo sé. Claro que yo puedo ver eso en la película de Redes y en la lucha ahí de los pescadores, en donde él estuvo absolutamente comprometido con ello y estuvieron, y la maravillosa fotografía de la película y todo, pero estuvieron con los trabajadores y eso. Es decir, yo creo que ya desde sus años en Estados Unidos empezó a forjarse en él el interés más bien por los problemas sociales y todo, sin descuidar. Yo sí, en ese sentido pensaría que las pulsiones revolucionarias de Revueltas sí eran muy profundas, pero eran más profundas las musicales. Yo creo que aquí sí hay una diferencia entre mi tío José, que era sí un gran escritor, pero también era un gran revolucionario, y Revueltas era un revolucionario que además se comprometió definitivamente con la causa antifascista y por ello con la República Española, pero al mismo tiempo, y su más profunda vocación era la música. Ahí sí yo veo un cambio entre ellos dos, los dos revolucionarios, pero en uno con una vocación a la música. Él a veces solo pedía un poco más de vida para hacer lo que él quería en la música. Respecto a eso de cómo lo recuerdo, lo que yo sí recuerdo es que cuando mi padre fue a España con el grupo de artistas intelectuales en apoyo de la República, mi mamá recibía las cartas que iba haciendo. Mi padre le escribía cada día, todos los días, y entonces en ese viaje que es espléndido y que produjo las cartas, forman parte de un epistolario muy importante que les está considerado de la guerra civil, en donde me decía, y yo quiero que la camaradita, o sea yo, me reciba con su puño en alto. Y entonces, eso de la camaradita con su puño en alto, lo recuerdo muy bien, y cómo a lo largo de las cartas siempre va explicando, siempre va comentando lo que ve el sacrificio y la lucha del pueblo español
en su lucha contra el Ejército Nacional, en fin, todo ello. Y eso yo creo que aunque fuera yo una niña en ese momento, fue muy importante para mí. Y lo que yo sí recuerdo como una experiencia vital, así, yo tengo recuerdos de mi papá como flashazos, es ese viaje que hicimos mi papá, mi mamá, la tía Consuelo, la hermana mayor de mi papá y yo, en tren, otra vez en tren, para ir a Morelia a ver a los niños de Morelia, que eran los hijos de revolucionarios españoles que habían sido traídos a México para rescatarlos de las violencias de la guerra en España. Y ahí tengo las fotografías, soy así pequeñita, pequeñita, con los niños, con un grupo de niños que van, algunos más pequeños, no más pequeños que yo, creo en la foto, creo que yo soy la más pequeña, pero hasta algunos ya jovencitos, ahí, muy serios y todos. Y yo, parece que yo siempre estoy sonriendo, yo con una carita así muy sonriente, y mi papá. Entonces, sí, en general yo podría decir que en mi familia tenemos pasiones compartidas todos. Todos somos dostoyevskianos, o casi todos. Hemos leído a Dostoyevsky y es como leer a nuestro pariente con pasión y todo. Todos somos más o menos, unos verdaderamente comprometidos, otros menos, como medios anarquistas, medios revolucionarios, en fin, y siempre con un sentido muy cohesionado de nuestro amor familiar. A veces somos exagerados. Yo creo que en ese sentido somos como un muégano, así que nos queremos mucho y nos apasionamos mucho y tenemos como vidas compartidas y en ese sentido. Entonces, todos, no le digo que a veces compartíamos ideales casi sin saberlo, casi sin, éramos, porque en la familia hay que ser revolucionario o hay que estar con las causas populares, era como algo natural en la familia. Yo recuerdo las reuniones con mi tío José y las tías y todos platicando y conociendo y hablándonos, José, de las revoluciones y de las cosas. Así éramos. Y así también fui construyendo a mi papá. Y se empezaba ya a saber que era revolucionario, que la guerra republicana para él, la lucha de la república era fundamental. Y yo digo, y eso me lo contó mi tío José, el golpe tan terrible que mi padre tuvo cuando llegó mi tío José a la casa, allá en las calles de Doctor Velasco, y le dijo, Silvestre, mataron a Federico García Lorca. Y que mi papá se sentó al piano, y es la versión que hay de piano, de el duelo, la música del duelo, del homenaje a García Lorca, que es espléndido. No porque sea de mi padre, si es de un músico que uno dice, ¡ah! ¡Qué cosas! No sé si eso explica cómo la influencia de un padre va modelando una hijita desde chiquita hasta ya una viejita, como yo. Justamente, maestra, hay muchos temas por hablar, pero usted ha mencionado, por un lado, cómo la construcción de la imagen del padre a partir de los recuerdos y de lo que usted ha leído es algo muy importante, ¿no? Por otro lado, el ambiente familiar con toda esta serie de elementos comunes, como pueden ser Dostoyevsky, que ya mencionó, y la cuestión social, ¿no? Y el amor al arte también, ¿no? A la música. Y aquí surgieron dos temas. Uno, el homenaje a García Lorca, que es una
a mi modo de ver, una de las obras maestras de la música mexicana, y además es muy mexicana, porque el nacionalismo de Revueltas, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, es música mexicana sin necesariamente citar temas mexicanos. O sea, uno sabe que es mexicana porque así es, no porque uno reconozca alguna melodía popular. Entonces, no sé si usted quiera comentar algo acerca de esto. Eso es cierto. Resulta que el nacionalismo tiene diferentes épocas. En uno en donde se recupera la música tradicional y se hace músicas tradicionales orquestando y todo ello maravillosamente, como en el caso muchas veces del maestro Ponce, en fin, la música. Y otras, porque empieza a sonarnos mexicanas, los ritmos, los dones y todo. Yo creo que hasta los títulos, ventanas, esquinas, todos esos textos, esos títulos que Revueltas pone a su obra, es esa necesidad, esos ruidos, esas voces, esos reclamos que la ciudad tiene y todo, sin tener que citar la música pop. Yo creo que la única obra en donde sí hay una cita concreta de una música, precisamente en las noches, en la noche de los mayas. Ahí sí hay una cita completa musical, y eso el maestro Vaqueiro Foster me contaba que él estaban platicando y todo, y en esa plática le dijo Silvestre Revueltas, ¿cuál sería algo así que sin ser música no popular, pero no comercial, sino algo que sea realmente, que salga de la esencia popular, que no haya sido hecha por otra persona, sino quizás? Y entonces el Konesh Paleshen, que se acuerdan, esa la pasa completa, pero sin ningún adorno, tal como esa. Pero en general creo que rehuía esas cosas. Y cuando alguna vez alguna estudiosa de la decía que cuando ya uno se empezaba a engolosinar en un tema lírico, cogía Revueltas y hacía un golpe de trompeta o algo así, para no dejarnos engolosinar con una frase demasiado lírica y todo ello, pero que suena mexicano. Como algo uno dice, bueno, ¿y por qué es homenaje a García Lorca? Y la última parte es muy alegre. En la última parte, son 3 partes, el último momento es alegre, porque es como, en aquel tiempo uno era revolucionario, pero no podía uno dejarse abatir por la pesadumbre o por la desgracia o por la muerte, sino recuperar las fuerzas y seguir adelante. Eso era como parte de eso. Yo me acuerdo cuántas veces, siempre esto lo recuerdo así, que para nosotros, para mi generación, que nos gustaba la música clásica, la quinta de Shostakovich era como el himno revolucionario por excelencia. Y me acuerdo que cuando vino Shostakovich aquí a Bellas Artes, que vino con otros músicos rusos, y fuimos los jóvenes al concierto. Ay, hasta siempre me da vergüenza recordar lo que llevábamos, ramos de claveles, y que el maestro Luyando les daba aquellos redobles del timbal y todos emocionados, y el maestro Shostakovich se iba haciendo chiquito, y todo de ese exceso de entusiasmo, porque sí, las cosas pueden ir muy mal, ¿no? Entonces en la memoria teníamos también la heroica defensa de los rusos de sus ciudades y todo, y al final la fuerza del pueblo y todo ello. Yo creo que seguíamos, sí, toda una retórica así, de no dejarnos nunca vencer por la crueldad o por la guerra o por las fuerzas extrañas, y seguir adelante. Entonces,
Eso también es en el duelo, es también la fuerza. Sí, ha muerto, pero no ha muerto porque sigue. Yo creo que no hay poeta que siga más vivo que García Lorca, aunque lo hayan matado. No mataron sus ideas, no mataron su poesía, no mataron nada, no pudieron matarlo. Lo hubieran deseado, pero al contrario, es vivo y fuerte. Doctora, ¿qué le parece entonces si oímos un fragmento de justamente del homenaje a García Lorca? Por supuesto que el duelo es una parte, como usted mencionó, dolorosa, pero la parte más, quizá más revueltiana en el sentido de regreso al gozo, un poco del juego este muy mexicano de la burla de la muerte es el del son. Entonces, ¿qué se le parece si oímos el son de... Perfecto. Y lo vamos a escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto. Muy bien. Oye, Sibelita, mi conexión me está fallando mucho, entonces, perdón, maestra, le voy a hacer como le hizo Sibel. Me voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Sí? Ojalá y siga. Bien, bien. Ay, ya se me hace que ya estoy muy revolteana ya. Qué pena, me emociono, me da. Sí, no es que uno, eso de, de que era uno casi revolucionario por tradición familiar. Por eso alguien cuando quiere herir a alguien que yo quiero mucho, le dice no pareces revueltos. Voy a quitar mi fondo que, pues es que no se me jura mía. Su fondo medieval. El Tristán e Isolda. Qué bonito es. Sí, ¿verdad? Bueno, es que a mí Tristán me fascina. Todo. Oye, pues mi conexión sigue pésima. Pero bueno, vamos a seguir porque si no. Sí. Sí. Pero no importa, mira, con que medio la oiga, si sale bien de corrido todo esto. Doctora, qué cosa más hermosa el homenaje a García Lorca, ¿eh? Sí, sí lo es. Y del homenaje a García Lorca, hablando, digo, yo no tiene nada que ver, pero la poesía de García Lorca es de las poesías que más me llegan y más me conmueven de toda la poesía. Sí, a mí también. Y a veces a mí hasta me gusta algo que a la gente no le gusta tanto, pero a mí me encanta, es Poeta en Nueva York. Claro, Poeta en Nueva York es de una abstracción, quizá no sea tan emocionante, pero es bueno, decir, qué cosa. Él hasta a veces llegó a confesar y a fastidiarle. Dice, no solamente escribo el romancero gitano. Claro. Porque, claro, qué bueno. Por ejemplo, Córdoba lejana y sola. Qué cosa tan maravillosa. Y es muy sencilla y todo. Pero, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado una de la, ¿qué? Ay, no me acuerdo. Pero el Poeta en Nueva York, no hay un solo poema que no me parezca profundo, riguroso, ya como desecho de ciertas cosas, llega, es poesía pura. ¿Cómo? Poesía pura. Y algunos, por ejemplo, el de a Debussy, que va caminando, ¿y cómo va? Es que no me acuerdo, ahorita me falla la memoria, pero que es un poemita chiquitito y que son puras imágenes. En esos poemitas chicos, es a veces en donde se nota mayormente la belleza y la profundidad. Yo creo que por eso Revueltas admiraba tanto a los poetas. La tía Nacha, esposa del tío Fermín, nos contaba cómo se reunían Fermín,
mi papá y Fermín eran los más unidos entre sí, pues eran los dos hermanos mayores, se reunían ahí en la casa de Fermín y se pasaban noches y noches con poesía. Y pues es clásica la anécdota en que camino a España, en el barco, está un poeta que mi papá admiraba mucho y era su amigo, que es Carlos Pellicer. Y entonces, doctora, permite, vamos a grabar esto, ¿no? Porque no hicimos la introducción, ¿verdad, Sibel? Nada más nos soltamos. ¿Sí? Ya nos soltamos así, maestra. Bueno. O sea, sí, nada más, acabamos de escuchar el homenaje a García Lorca. Uh-huh. Sí, ¿no? A ver, entonces. Ya. Acabamos de escuchar Son del homenaje a García Lorca con la Orquesta Sinfónica de Calapa y Carlos Miguel Prieto. Doctora, hay un parecido que alguna vez hemos comentado entre esta poesía tan sintética de García Lorca y la música de Silvestre Revueltas. Sí, yo creo que, bueno, en general yo diría que el arte contemporáneo, sea en música, sea en pintura, sea en literatura, se vuelve más sintético, más riguroso, menos retórico, podríamos decir, y busca formas muy directas, muy concretas y todo. No se hacen las grandes sinfonías, sino formas más pequeñas musicales y todo. Y la poesía también va dejando los caminos, por ejemplo, del modernismo y todo ello, y se hace una poesía más concisa, más profunda y todo. Y eso sería algunos por ejemplo, de esos poemas que hemos estado hablando de García Lorca, de Poeta en Nueva York. O yo decía cómo Revueltas siempre le gustó mucho la poesía a mi papá. Dicen que se juntaban Fermín, la tía Nacha y ellos, y pasaban las noches recitando poesías y esas cosas. Y que una de las anécdotas que sé más porque me la contaba y mi papá la narra en alguna ocasión y Carlos Pellicer la narra en otra ocasión, de cómo durante el viaje a España le prestó Juan de la Cabada a mi papá la máquina para que escribiera, porque escribía todos los días cartas a mi mamá. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya lo que llevaba ya lo había acabado de leer y le dijo a Carlos Pellicer, ¿no traes algo tuyo? Y dije, Carlos Pellicer, sí, traigo. Y dice que está Horas de Junio. Y Revueltas se fascina con Horas de Junio. Y hace, para mi gusto, una de sus grandes obras, cortas, sintéticas, ¿sí? Sobre la serie de modelos sonoros y rítmicos que la misma poesía va generando. La lectura de la poesía de Carlos Pellicer de Horas de Junio va generando en Revueltas un discurso sonoro, sería lo que se llama luego una éfrasis en sentido contrario. No es un paisaje, sino es un paisaje mental sobre esas Horas de Junio que se transforma en un texto, en un discurso sonoro. A mí me encanta esa obra de los dos. Los poemas de Horas de Junio son espléndidos, son algunas de las... en México los poetas de esa época son muy buenos. La verdad, a mí me gustan todos esos. Tal vez no me gustan tanto el siglo XIX como el siglo XX de la poesía. Pero Revueltas hace eso y lo hace muy frecuentemente con muchos otros textos o con algunas canciones que hace o con la misma obra que hace de otro poeta que es Nicolás Guillén,
con Sensemaya. Y que surge de una vez que precisamente cuando se reúnen en México, la reunión de la LEAR, la Liga de Intelectuales y Artistas, hace aquí su reunión antifascista y se reunían todos ellos en la casa del maestro Kostakowski, que era también un revolucionario de origen, creo que polaco, o algo así, que llega a México y que se vuelven todos ellos muy amigos de mi mamá y de mi papá. Ellos sí se reunían. Y entonces en esas reuniones iba, porque era la delegación cubana, estaba entre otras cosas formada por Marinelo, su esposa Pepita, y Nicolás Guillén, entre otros, ¿no? Y entonces Guillén se para un momento dado y empieza a Sensemaya. Y claro, Revuelta se fascina y hace esa partitura que también es sensacional, de vinculación entre el discurso poético y el discurso realmente sonoro. Doctora, entonces, ¿qué le parece si ahorita, por así decirlo, sorprendemos a nuestro querido auditorio con una obra verdaderamente fascinante, que es Horas de Junio? Pero Horas de Junio, ya que viene el caso, en un rescate que hizo la Fonoteca Nacional del estreno mundial que se llevó a cabo en 1960 por José Yves Limantour y la Orquesta de Guadalajara. Y en este estreno mundial, ni más ni menos que el mismo Carlos Pellicer está leyendo sus poemas. Entonces escucharemos magnífico. Un poema. Un poema. Te cuento, mija, el son del homenaje a García Lorca dura 3:22. El poema que pongamos durará 4 o 5 minutos, no más, porque no vamos a poner los 3. La obra total dura 13 minutos. Y el himno ferrocarrilero ya lo tienes, dura creo que 3 minutos y medio, ¿no? Entonces llevamos poquita música. Doctora, a mí me gustaría, si usted quiere, una pregunta que podría en algún momento resultar como, bueno, dos preguntas medio polémicas. Una sobre Noche de los Mayas, ¿qué tanto le metió ahí Mano Limantour? Si quiere usted responderle, le responde, si no, pasamos a otra. Y otra, me gustaría que usted en algún momento mencionara cómo era la relación de Chávez con Revueltas, un poco para acabar esta cosa de chavistas contra revueltianos, ¿no? Que si usted gusta, las dos preguntas, una pregunta, lo que usted guste. Las dos puede ser. ¿Sí? Sí. Entonces, tú me dices cuando regrese. Acabamos de escuchar un rescate hecho por la Fonoteca Nacional. Se trata de uno de los poemas de Horas de Junio, puestos en música por Silvestre Revueltas, o más bien música que se integra perfectamente a la poesía, que es música que es sugerida por la poesía en un complemento extraordinario, en el estreno mundial en 1960 con la Orquesta de Guadalajara y José Yves Limantour, y Carlos Pellicer narrando. Maestra, ahora quisiera entrar en dos temas que son un poco debatidos en el ámbito de la musicología y que a mi modo de ver han tenido pues algunas, han causado descontento en algunos sectores. Uno, Noche de los Mayas, ¿qué tanto es de Revueltas y qué tanto es de Limantour? Bien, yo fui al estreno. Yves Limantour nos invitó a mi madre y a mí al estreno de la obra, bueno, al estreno y a ese concierto de homenaje a Silvestre Revueltas en Guadalajara, que fue muy exitoso y demás. Y pues
se ponía La Noche de los Mayas, en la que trabajó mucho Yves Limantour. Yves Limantour había sido alumno de mi padre. Y además, Yves Limantour amaba a Silvestre Revueltas. Yo me acuerdo, ya para eso, ya una joven adulta, y entonces me tocaba vivir en ese año con mi tía Rosaura, iba y veía la partitura y se discutía y todo ello. Y lo que hizo Yves fue lo siguiente. Todos los temas son revueltianos. Si uno oye la película, si uno va en la película y oye todo, no hay uno distinto. Lo que hizo él fue ampliar la duración, ampliarla. Cada uno de los grandes temas, pues una suite que va dividida en 4 temas. Pero entonces él, en un deseo de hacer un homenaje, quiso hacer algo así como una sinfonía con 4 movimientos. Y entonces lo que hizo fue amplió, prolongó, hizo algo que Revueltas no hubiera hecho porque le gustaba lo sintético. Si usted ve la obra de Revueltas, todo es muy precisa, muy ceñida, sin demasiada retórica, y él, por el contrario, engolosinado con los temas y todo, los amplió y todo. Ya llegando, porque, por ejemplo, hay alguien que dice, es muy larga la última Noche de Encantamiento, o la de las puras percusiones, que dura muchísimo. Y entonces, yo me acuerdo que se estrena, claro, a mucha gente le parece hermosísimo, y a otros revueltianos no les gusta, porque diríamos que no está en ese espíritu muy sintético, muy riguroso, muy de Revueltas. En ese sentido está. Se estrena, tiene mucho éxito, y me acuerdo que en algunos de los homenajes, uno hecho por la UNAM, de la preparación del centenario, del cual fue muy importante el trabajo que hizo Roberto Coll en la recuperación, se armó una discusión ahí entre las gentes, en una discusión en la sala Ponce, si era o no revueltiana algún. No vengamos al concierto en la noche porque no es revuelta y todo. Sí, es revuelta, como cuando, yo creo que es, no sé si me equivoco, tal vez me equivoque, que es como cuando uno ve, claro que la diferencia, toda diferencia resguardada. La versión de piano que hace Mussorgsky de los cuadros de una exposición, y la versión que es Ravel o Debussy, Ravel, que hace la orquestación que hace él. A mí, por ejemplo, me gusta más la versión para piano, nada más, de los cuadros de Mussorgsky, y la orquestación de Hasse es maravillosa, pero como que siento que me está más de acuerdo con el espíritu de Mussorgsky, la otra. Y yo diría que la versión completa, la partitura, o la versión que podemos oír dirigida por Revueltas en La Noche de los Mayas, sería más cercana a lo que Revueltas quería hacer, y lo que, como una forma de homenaje. Yo no estoy en que hace Yves, que es una orquestación así fastuosa, grande, inmensa, de eso. Pero, y cuando me acuerdo que casi llegan unos que sí, que otros que la quitaron, en fin, era sí la música de Revuelta en una orquestación hecha por Yves, como una forma de homenaje. Yo creo que en eso me quedaría, en eso. No sé si eso corresponda a lo que usted me quiere preguntar.
Sí, totalmente, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros conocemos algo más de Revueltas gracias justamente a este arreglo de la Noche de los Mayas. Yo lo único que le pediría a las orquestas es que cuando la tocaran pusieran Silvestres Revueltas, arreglo o Sí, que se diera el adaptación de crédito. Sí, Limantur, ¿no? eso me parece a mí, eso es muy frecuente, que se hace muy bien y que son a veces homenajes que otro músico le hace a su maestro. En este caso fue su maestro y todo. Y de veras yo me acuerdo cómo, pues uno de muchacho es medio así, es no impertinente. Yo he de haber dicho algunas cosas así y casi con lágrimas en los ojos y me dije, entonces no te gustó. Sí, sí me gustó, pero yo tal. Pero realmente así lo siento yo, así lo haría. Y es muy frecuente y se ha hecho. Es un poco, pues, como también a Mozart le pasa. En fin, a tantos grandes, por algún momento llega, otros se mueren y le hace la última parte. Eso. A ver si lo contesté. Ya. La otra pregunta que me Sí, quería... doctora, perfectamente claro y estamos totalmente de acuerdo. La otra pregunta es justamente sobre la relación Chávez-Revueltas. Mire, yo sé por mi madre que me contaba, fueron muy buenos amigos. Yo lo veo en algunas cartas que el maestro Chávez le mandaba a mi papá cuando era Silvestre y él Carlos, Silvestre y Carlos y todo. Fueron buenos amigos cuando estaban en los Estados Unidos, cuando vinieron aquí a dar conciertos, cuando el mismo Carlos Chávez invita a mi padre a ser subdirector de la Escuela de Música del Conservatorio Nacional, todo ello. Pero luego los problemas empiezan cuando empiezan a ser creadores, ya en serio, ya cada quien hace las suyos. Y creo que hubo un problema serio que sí deshizo un poco esa amistad profunda que tenían entre ellos dos cuando en relación a redes, el primero que habían solicitado los productores era que lo hiciera Chávez, la música para redes, pero después le gustó más Revueltas y le pidieron a Revueltas que hiciera mejor él la partitura y además hubo una especie de muy fuerte vinculación entre Revueltas y el fotógrafo de la película y todo ello. Se armó un muy bonito equipo entre ellos. Claro, eso lógicamente tenía que llevar a un distanciamiento. No obstante eso, si usted lee algunos artículos cuando va a España, si se lee el artículo que hizo mi padre sobre la música en México, es muy elogioso de Chávez. Él no lo ataca. Yo creo que pasó con ellos lo que suele pasar muchas veces frente a dos figuras, sus alumnos, que la pugna es más fuerte entre los alumnos que entre las dos figuras. Y surgen los revueltianos y los chafistas. No, me acuerdo la discusión que hubo en esos homenajes, porque además los dos nacieron en el mismo año, trabajaron por muchos años y entonces los dos tenían sus propios valores, sus propias cualidades y todo. Entonces fueron grandes amigos, se distanciaron y todo, pero los dos son pilares de la cultura mexicana, pilares de la música. ¿Para qué empezar eso? Yo sé, y hubo muchas cosas y todo. En esa misma reunión, casi llegaron unos señores para venderme una foto. Tres señores, dos de ellos músicos,
que me querían vender la foto. Es una foto que yo no puedo ver, porque es una foto dolorosísima. Claro que puede ser interesante para alguien que no sea hija, pero para una hija es una foto tomada en un momento de que, creo, la mirada de mi padre es terrible en esa foto. Un dolor, un desencanto en todo. Además está con la mirada perdida, una flor aquí, que antes los señores se ponían en un botoncito, en una ollita que tenían en sus sacos, una flor, un clavel marchito. Es una foto dolorosísima. Y que la persona que se lo sacó ha de haber sido una persona o que lo odiaba o que le habían pagado para sacar esa foto. Horrible foto. Y entonces, yo, mientras yo viva, no quiero ver esa foto. Ya cuando yo muera, pues que la ponga, porque es una foto que estéticamente puede ser interesante. Como hija, me duele profundamente. Pero entonces, ese día sí me pude enterar de quién podría haber sido, porque me la regaló perengano de tal que era, dijo, el puesto que tenía en la orquesta, pero pues yo se la quiero vender a usted, quién sabe cuánto, y todo lo demás. Me dolió mucho más, porque esa persona, ya muerto mi papá, iba a la casa, y siempre era ese señor que siempre me contaba de niña chiquita, que las aventuras y las borracheras. Eso me dolió profundamente. También su hipocresía de ir a la casa y todo. Pero frente a eso, lo mejor es olvidar. Esos son, pues, detalles feos, deleznables, que no hay que hacer caso. Lo que yo creo es, y se lo dije, y ese día parece ser, me lo dijo José Antonio, que la hija del maestro Chávez me había agradecido, porque yo hablé también de la gran aportación que Chávez hizo. Por ejemplo, nosotros los niños que estudiábamos en escuelas públicas, nos propició ir al teatro y mandaba a las escuelas de gobierno boletos para el teatro, boletos para los conciertos. Hizo mucho. Entonces, ¿para qué hablar de eso que fue, yo creo que doloroso para los dos, habiendo sido tan buenos amigos, esa separación? Y que muchas veces los que los rodeaban atizaban esa situación. Para mí, los dos son muy valiosos, los dos son buenos músicos, los dos son pilares de la música mexicana. Nada más, eso es lo que cuento. Las viejas rencillas ya pasaron. Queda su herencia musical. Yo recuerdo, maestra, fue en 1999, en el centenario del nacimiento tanto de Chávez como de Revueltas, que usted hizo una participación que sorprendió a muchos de los que estábamos ahí, que fue justamente cuando usted defendió a Chávez en la mitad del coloquio, ¿no? Y bueno, respecto a esto que usted menciona de cómo se refería Silvestre Revueltas a Carlos Chávez, en sus escritos habla muy bien, incluso no lo menciona como competencia, sino él dice, Chávez tiene una orquesta y yo tengo la otra, y los dos hacemos música nueva para nuevos oídos, para un nuevo público. Entonces sí, creo que... Sí. Mi mamá me contaba, cuando todavía estaban juntos, cómo iban a los conciertos en el Teatro Hidalgo, que creo que ya ni existe, ahí en las calles de Salvador, era un viejo teatro, allá hacían sus conciertos, y entre más les chiflaban y les pateaban, estaban más contentos porque apostaban a Honegger y a los modernos. Eran años, ¿sí? Y la otra, bueno, sí, está, pero hacemos, los dos hacemos, creamos
para mejor para el pueblo, ¿no? Es decir, para que haya nuevos oídos, para que dejen de oír por enésima vez algunas cosas que ya se tocan y además a veces ni tan bien, etcétera, etcétera. Así es que no sé si eso le ha contestado lo que me preguntó. Lo otro que yo nada más quisiera decir, tal vez, ustedes también han hecho un descubrimiento, la fonoteca, que creo que me han dicho que han recuperado la versión para piano de la Coronela. Eso se me hace algo extraordinario. Quisiera felicitarlos por eso. Y tal vez, ojalá y se pueda poner alguno de los fragmentos. Yo le contaba a usted cómo mi mamá me contaba cuando mi papá estaba haciendo la Coronela para llevarle a Waldín, que era la que iba a montar el ballet, los fragmentos de la versión para piano. Y esa es la versión que yo tengo en mi memoria acústica, esa versión. Y que Waldín, sobre todo una de las partes más dramáticas de esa partitura, era la que ella iba a poner como la danza de los desheredados. Todas esas cosas, y que ustedes, me supongo, que han rescatado en la partitura, pues es de veras un trabajo magnífico de la fonoteca y yo los quiero felicitar. Efectivamente, doctora, pues qué bueno que usted lo mencionó. Usted misma nos comentó que aparentemente la partitura de la Coronela, la versión de piano, estaba perdida. Y nosotros encontramos una grabación completa con Salvador Ochoa. Entonces, si quiere, para despedirnos, podemos escuchar un fragmento de la Coronela en su versión para piano con el maestro Salvador Ochoa. Me dará muchísimo gusto escucharla y agradecimiento, de veras, a ustedes, a su Pavel. director, a Pavel, o ya no es el director. No, sí, sigue siendo Pavel, pero si quiere, maestra, repetimos todo esto. A ver. Lo editamos. Se llama Pavel Granados. Ajá. Entonces, quisiera felicitar a la fonoteca y a ustedes que revisaron todo ese material y a Pavel que ha tenido todo lo que yo he sabido de la fonoteca ha sido un espléndido trabajo y un espléndido aporte a la cultura mexicana. Rescatar todo ese material que yo vi y todo, me parece que es lo mejor que han podido hacer, que no se pierda. Esa es nuestra memoria, eso es lo que nos hace sentirnos orgullosos de ser. Es que a veces cuando la gente, ay, somos horribles, somos espantosos, pero se olvida que hay genios, músicos, pintores y todo, que hacen, que nos han dejado un patrimonio de excepción, del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y ustedes al rescatar toda esa riqueza sonora, han hecho un trabajo espléndido. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctora. Entonces vamos a escuchar este fragmento de la Coronela en su versión para piano, con el piano del maestro Salvador Ochoa. Entonces, si quieres, yo nada más me despido y ya editas esta parte de la doctora, ¿no? Al final, por favor. Ajá. Y luego te paso el fragmento. Voy a buscar el de los desheredados, entonces. Lo que ustedes quieren, pero yo la que tengo aquí es esa. En memoria. Quedó bien y se me hace que estuvo casi en tiempo. Sí, porque cuando pasan los cortes así, se me hace que queda en su tiempo de 40 minutos.
Tú le cortas un pedacito. Uh-huh. Entonces, me despido. Acabamos de escuchar un fragmento de La Coronela en su versión para piano, interpretada por el maestro Salvador Ochoa. Estamos con la doctora Eugenia Revueltas, con la cual hemos charlado acerca del maestro Silvestre Revueltas y aspectos entrañables de su memoria. Doctora, a veces le digo doctora y a veces le digo maestra, perdón. No tengas. Muchísimas gracias por habernos compartido estos momentos que sin duda alguna, tratándose de su padre, resultan muy, muy íntimos y por lo mismo entrañables. Estamos sumamente agradecidos. No hay nada que agradecer. Yo les agradezco todo el trabajo que han hecho y esta oportunidad para que nuestros escuchas en esta la nueva realidad de estar encerrados, puedan escuchar a esta conversación sobre uno de sus tesoros, uno de los muchos que nuestro país tiene, sus artistas. Efectivamente, maestra. Entonces, bueno, pues no me queda más que despedirme en este programa de Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura y de la Fonoteca Nacional. Yo soy Teo Hernández y estuvimos con la doctora Eugenia Revueltas. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esto, al equipo técnico de la Fonoteca Nacional y al Departamento de Difusión, tanto como al Departamento de Investigación de la Fonoteca Nacional. Muchísimas gracias. ¿Tan, tan? Ay, perdón. ¿Tan, tan? No, bueno. Dejas ese tan, tan, por favor. Bueno, lo cortan. No, está bien bonito. Bueno, lo cortas, Sibel, pero quedó bien bonito el cantar. Ay, qué vergüenza. Bueno. Sibel, no seas mala. Envíame, por favor, ya que tengas editado esto, envíamelo para que le eche una revisadita, ¿no? Y te doy los tiempos y te hago como final de cuentas pusimos otra música, te voy a tener que hacer las cédulas nuevas. Ajá. ¿Cuál nos faltó de las otras? Redes ya no pusimos, tampoco pusimos música para charlar. Pusimos la Coronela, lo de Horas de Junio, el himno ferrocarrilero. Bueno, pero el himno ferrocarrilero estuvo bien porque es un estreno mundial. Y hubiéramos podido poner la versión de HP dirigida por Silvestre Revueltas para que la gente viera que también era director, ¿no? Pues sí, pero de esa no la tenía que hilar por ahí. No, pero está bien, maestra, hubiera sido demasiado. En todo caso, hacemos otra. Podía ser se podía meter ahí un pedacito en lo de Chávez y Revueltas. Que a diferencia, que eso sí es cierto, que por años nunca tocaban Revueltas, tocaban poquito Revueltas, poquito, y siempre al principio del concierto, como siempre, ya ve que se ponen las obras que no les gusta al principio. Y en cambio, en el caso, él no tenía empacho en dirigir. Y aquí es a donde yo tengo que agradecer a los jóvenes, porque siempre fueron los jóvenes los que empezaron a tocar el grupo de el cuarteto latinoamericano, todos ellos tocaban Revueltas pese a todo, o Puig cantando todas las canciones. Todos eran jóvenes. Ahora ya son seres respetables, pero antes eran jóvenes. De veras, siempre creo eso, que fueron muchos los jóvenes. Me acuerdo mucho de Raúl Cosío tocando parte del homenaje a García Lorca, baile y todo, porque en el estudio de Guillermina Bravo,
que estaba en el 47, en una callecita chiquita que hay por el centro, ahí tenía su estudio. Y entonces fui con la hija de Salvador Contreras, con Nélida, fuimos, porque Nélida estudiaba danza moderna, y fuimos ahí a ver un ensayo, y ahí estaba el guapísimo Raúl Cosío tocando eso, y nos quedamos así, como fascinadas por Raúl Cosío tocando, y así muchos jóvenes que yo conozco, Luis Jaime Cortés, es fulanito, perenga, todos muy revueltos, eso sí. Y otros como, por ejemplo, cómo cambió, que también fue muy mi amigo, ¿cómo se llama? José Antonio Alcaraz, que era chavista de hueso colorado. Yo creo que era el más chavista de todos los El chavistas. más chavista de todos los chavistas. Era realmente muy chavista. Pero lo cual no evitaba que empezáramos a ser muy amigos, y al final de su vida, pues fuimos muy, muy amigos. Y todo, pero ya empezó a romperse, y el mismo maestro Parker, que era muy chavista, y que... Robert Parker. Sí, claro. Es que es curioso esto, y a mí me parece muy, muy interesante que tiene usted razón. Los que fueron alumnos de Chávez, ni siquiera alumnos, los que tomaron un bando, son los que hicieron esta discordia, este pleito, porque en realidad, por ejemplo, el maestro José Antonio Alcaraz, no lo recuerdo jamás hablando mal de Silvestre Revueltas, y era el más chavista de todos. Sí, no, pero al principio sí. Cuando era muy jovencito, y yo era también muy joven, él y yo éramos de la edad. Y entonces, sí, porque las pasiones, él amaba, ¿sí? Si él no le cumplí su gusto, pero no por mí, sino no pudo ser, porque su sueño era hacer una foto con, ¿cómo se llamaba la hija de Chávez? ¿Ana? Anita Anita, Chávez, sí. que decía él, no, porque yo quiero que tú, y dice, no, pues yo no tengo ningún inconveniente, con mucho gusto yo, porque además la esposa de Chávez, que me supongo que era la mamá de Anita, también era muy amiga de mi mamá, sí eran muy buenos amigos, y en aquella época que cantaba esta mujer, la esposa de otro, que era más bien coordinador de la Sinfónica y todo, que tenía una voz con un registro increíble, y cantaba dúo de Pato y Canario y todo eso, maravillosamente. Todos fueron muy amigos, yo creo, pero sí, yo sí creo, a mí, yo me he tenido una experiencia así parecida, yo entré a sustituir pero sin yo saber nada, ni del pleito de entre ellos, ni nada, a la maestra Margot Glantz en punto de partida. El doctor Sea me dijo, mire, el doctor, ¿cómo se llama? González Casanova, quiere que salga, por favor, usted puede ser, la directora quiere, pues sí, ya. Y ella y yo siempre nos tratamos pero las alumnas y gente de ella y mis alumnos nos enguerrillaron, por eso me sé muy bien esas historias de los guerrillas hechas no por uno, sino por los objetos del deseo, los sujetos del deseo y todo sí. Así pasa. Y yo creo que esa es una de las cosas que en cierta forma han hecho mexicana, porque ahora lo que nos queda, independientemente de los pleitos que haya habido suponiendo que hubiera habido pleitos, lo que nos queda es la música, y la música de Chávez es extraordinaria. Sí, sí. Y bueno, la música de Revueltas es extraordinaria también, ¿no? Muchos años para seguirla haciendo, porque él sí tiene una larga vida. Él sí pasa, ¿cuántos años? Mi papá muere en 40 y él muere
en 80 o 90. En los años 70, murió en 70 y algo. A ver, ahorita lo busco por aquí. Ujú. Maestra, ¿y qué le iba a preguntar otra cosa acerca de... platiqué con la nieta de Chávez Ajá. y la nieta de Chávez está dispuesta a hacer una plática, quizá no una plática con público, pero primero sí que se conozcan y que platiquen Sí, yo como no, plática amistosa. pues ¿por qué no hay? Ujú. La Yo organizamos. solamente esa vez que le digo, cuando pude intuir o pensar quién era el sujeto que había Ujú. sacado esa detestable foto, para mí detestable. No, no, yo no me atrevería a hacerle una foto a una gente que está en el límite de su desesperación. Nunca. De veras es una foto terrible. No la conozco, pero así como usted la describe, maestra, pues tampoco tengo muchas ganas de conocerla. Ay, no hablamos de Tacuchamuna. Ay, sí es cierto, era bonito. Bueno, Chávez murió en 1978, lo acabo de ver aquí. Fíjese, Ujú, 38 años, casi la ujú. edad de mi papá que murió a los 40, Sí, 38 años después. Y él siguió componiendo mucho y cambiando y buscando nuevas formas expresivas y todo. Ujú. Sí. Y a unos les gustará más Chávez y a otros más Revuelta. Ni modo. Y uno tiene, hasta en los niños, me acuerdo cuando José Antonio y yo fuimos a presentar de sus libritos esos de los niños músicos. sí. ¿Se acuerda? Bueno, pues Y el hicimos, de Silvestre Revueltas, el niño. sí, Silvestre, Tintín Silvestre se llama Sí. Tintín Silvestre, y el del niño. Ese día se presentaron los dos. Y entonces hasta allí se, se hizo esto, porque muchos, no, yo quiero Tintín, yo quiero del niño rojo, yo quiero y no, yo quiero del de Gris, porque el Ujú. cuadernito era gris y el de Silvestre era rojo, y uno era una fotografía y el otro era un muñequito. Y ese día sí también el público niño, porque eran puros niños, y José Antonio y yo, lo que pasaba es que nadie ahora se llama sinceramente Manuel, Carlos, Elena, todos son unos nombres o en inglés o chichimistlicuatli. ¿Qué? Y ahí está. ¿Cómo se escribe eso? Pues quién sabe, pregúntale. Y había una que se llamaba Etaira. ¿En serio? En serio. Y dije, pobre niña, ¿por qué? Sí. Le dije, oye, ¿tú sabes lo que significa? No, pregúntale a tu papá. No, yo creo que el papá tampoco sabía, debió de haber ido a un No, diccionario. le ha de haber sonado así como muy bonita, pero se llama Etaira, digamos González. Etaira González. No, Pobrecita pues no. niña. Sí, y los del registro civil tampoco sabían. Yo creo que tampoco se les ha de haber No, dicho como griego. sí, bueno, pues sí. Así como así. En fin, pues me dio mucho gusto. Que Ay, bueno, doctor. creo que va a salir con sus cortes y arreglos muy bien. Ujú. Y ya. Ya Bueno, le avisaremos, gracias también doctora. a sus Sibel. ayudantes. Hola, hola, hola. Nada más veo su fotografía y todo. Y ella ya ni está, pero ya se fue. Bueno, pues muchas gracias. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Perfecto. Bueno, también me despide de Carla. Ahora voy a ver cómo salgo de aquí. Y por Bueno, favor, le da las gracias a Silver y usted también, muchísimas gracias. de nada. Y muchas gracias a ustedes. No, Hasta a luego. usted. Hasta luego. Gracias.